¿Cómo puede ser alcanzado aquel corazón que se resiste al amor de Dios? Esto y más lo vamos a aprender en la lección que comienza ahora. Hola amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Gracias a Dios estamos en la lección número 9 para el 31 de agosto del año 2024. Es una lección que, como lo hemos visto muy constantemente en el libro de Marcos, nos presenta controversias entre Jesús y los escribas, los fariseos, los líderes religiosos de su época. Y la lección de esta semana de igual manera nos va a presentar justamente algunas situaciones como estas. Y el título de la lección es Controversias en Jerusalén. Y mira, el versículo para memorizar se encuentra en Marcos capítulo 11, versículo 25, y dice allí la palabra de Dios: y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos también perdone sus ofensas. Y este versículo es muy interesante porque nos muestra, ¿verdad?, cómo funciona en este caso el perdón de Dios y cómo debería también funcionar el perdón de nosotros como seres humanos hacia otras personas. La lección de esta semana nos presenta algunas situaciones que se vivieron entre Jesús y los escribas, los fariseos, los líderes de su época, y cómo Jesús lidia también con ellos para poder entonces tratar de acercarlos, en este caso, a Él, y que lo acepten realmente como el Mesías prometido. Y tal vez te preguntes, ¿por qué controversias en Jerusalén? ¿Por qué en Jerusalén? Mira, para poder entender esto, justamente la lección nos presenta en el primer día básicamente un contexto de la situación. La lección de esta semana inicia, en este caso, en el capítulo 11 del libro de Marcos, específicamente a partir del versículo 1 hasta el versículo 11, donde se nos habla acerca de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Jesús, en este caso, desciende a Jerusalén para poder hacer esta entrada triunfal en sus últimos días de vida sobre esta tierra, en este ministerio. Él iría a Jerusalén para allí poder ser entregado y dar su vida en rescate por el ser humano. Y cuando hace esto, vemos allí a Jesús que manda a sus discípulos que vayan, que tomen, en este caso, un pollino que estaba atado, y de esta manera pudiera él entrar en Jerusalén sobre este pollino, y así cumplir con las palabras de Zacarías capítulo 9 versículos 9 y 10, donde justamente se había profetizado que en este caso entraría el Hijo del Hombre atado en un pollino a esta ciudad. Y vemos allí pues ese punto interesante, y allí en Jerusalén es donde se desarrolla entonces esta serie de controversias, de desacuerdos tal vez entre Jesús y los líderes de su época. Pero vuelvo a repetir, con el único propósito de parte de Jesús de querer alcanzar, de querer verdaderamente tocar el corazón de aquellas personas que aún se seguían resistiendo a aceptar a Jesús como el Mesías prometido. Y creo que hoy en día no hay mucha diferencia entre lo que fue la gente en el pasado con lo que es muchas de las personas hoy en día, ya que tristemente muchos aún se siguen resistiendo al llamado de Dios, siguen negando a Jesús como el Salvador, siguen negando la existencia de un Dios, y viven tristemente pensando solamente en el aquí y en el ahora. Sin embargo, realmente la lección nos invita a hacer todo lo posible por llegar a esas personas, por tocar la vida de aquellas personas que aún no conocen a Cristo Jesús. Y ahora sí, teniendo esto como base, vamos a ir entonces a la primera parte de nuestro estudio, que es una primera lección que nos enseña Jesús. La primera parte le hemos colocado como título Limpiados por Jesús. Y mira, esta parte es una historia que, como muchas veces lo hemos visto en el libro de Marcos, es una historia considerada una historia sándwich. ¿Por qué? Porque tiene un inicio al principio, luego es interrumpido por otro relato,
Y en este caso, al final del capítulo o de la historia que se coloca como intermedio, en este caso se finaliza entonces con la primera historia que aparece aquí en este relato. Y Marcos capítulo 11, versículos 12 al 14, bueno, básicamente desde el versículo 12 hasta el versículo 26, es justamente una misma lección. En este caso, vista a través de una parábola práctica, porque vemos a Jesús haciendo una parábola práctica y al mismo tiempo llevándola a la realidad a través de lo que ocurre en la purificación del santuario. Mira, el versículo 12 inicia diciendo: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Parece ser una decisión muy drástica de parte de Jesús. Jesús iba camino y tal vez uno se pregunte, bueno, ¿y qué culpa tenía la higuera, no? Creo que la higuera tal vez aparentemente era la menos culpable y Jesús lo vemos reaccionar de una manera en la que tal vez no lo habríamos visto reaccionar en los evangelios. Sin embargo, en el versículo 15 vemos a Jesús entrando al templo de Jerusalén y dice allí en el verso 15: y vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilios algunos. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Palabras que fueron dirigidas específicamente a los escribas, a los sacerdotes, a los fariseos, a quienes de cierta manera ellos debían enseñar la ley, pero que de alguna u otra manera habían desviado al pueblo de Dios de la verdadera ley y de lo que significaba verdaderamente la adoración en el templo. El templo se había convertido en un mercado, se había convertido en un lugar social, se había convertido en una cueva de ladrones, como el mismo Jesús la describe. Sin embargo, vemos que el propósito principal del templo era servir como casa de oración, servir como ese lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. Probablemente esto ocurriera, esta situación ocurriera allí en el lugar del atrio de los gentiles, donde en este caso los gentiles podían ir y adorar a Dios, pero para el pueblo de Israel era un lugar cualquiera. Sin embargo, vemos a Jesús llamando y acusando a los escribas y fariseos de haber hecho esto y de haber llevado al pueblo en esa dirección. Y luego, más adelante, en el versículo 20, dice la palabra de Dios: por la mañana, al pasar junto a la higuera, volvemos al relato del principio, vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Mira, es una parábola que tiene connotaciones muy prácticas. Esta parábola básicamente la vemos aplicada en los versículos 15 al 19, donde Jesús expulsa a los cambistas, expulsa a aquellos que estaban haciendo negocio en la casa de Dios. Y es interesante porque en el caso de la higuera vemos a una higuera que aparentaba dar frutos. El problema de la higuera no era tanto en este caso que no tuviera frutos, sino que estaba aparentando tener frutos cuando en realidad no los tenía. Si la higuera tal vez en este caso no estuviera floreando, no estuviera llena de hojas, demostrando que aparentemente tenía frutos, Jesús probablemente ni siquiera se hubiera acercado a ella, no la hubiera volteado a ver porque sabía que no tenía frutos. Pero cuando la higuera estaba con esas flores, con esas hojas, mostrando que aparentemente tenía frutos, cuando en realidad no los tenía, es allí cuando Jesús la maldice y muestra justamente lo que ocurría con los líderes religiosos de su época, líderes y personas que aparentemente
eran justos, aparentemente que llevaban al pueblo de Israel en la dirección que Dios quería que llevaran a su pueblo. Sin embargo, ellos como líderes, como expertos en las enseñanzas de la palabra de Dios, estaban realmente viviendo una vida totalmente equivocada. Y esto nos lleva a una pregunta importante: ¿qué cosas de nuestra vida deben ser limpiadas por Jesús? ¿Qué cosas a lo mejor debemos exterminar, debemos quitar por completo, secar por completo de nuestra vida? ¿Qué cosas debemos a lo mejor quitar de nuestra vida para que realmente nuestra vida sea una vida de oración, de consagración, un lugar de encuentro especialmente con nuestro Dios? Tal vez es necesario quitar algunas de las cosas que tenemos en nuestro teléfono. Tal vez sea necesario dejar de ver algunos programas de televisión. Tal vez sea necesario dejar de leer algunos libros o algunas cosas que no nos sirven como tal. Yo no sé qué es lo que tú tienes que limpiar en tu vida. Solamente Dios sabe lo que yo tengo que limpiar en mi vida. Pero la realidad es ese: el primer llamado que Jesús nos invita, el primer llamado que Jesús le hizo a los escribas y fariseos fue justamente ese. Fue un llamado a limpiar aquellas cosas que en su vida los alejaban de Dios. Vamos ahora a la segunda parte del estudio, que le hemos colocado como título Amorosa Advertencia. Y mira, allí nos vamos a basar en Marcos capítulo 11, versículos 27 al 33, y luego vamos a entrar entonces al capítulo 12, del versículo 1 hasta el verso 12. Y mira, esta parte de la historia también nos muestra un aspecto práctico de la vida, un encuentro práctico que Jesús tuvo con los escribas y fariseos, y luego vemos más adelante un llamado, una advertencia amorosa de parte de Jesús para los mismos escribas y fariseos. Y mira, dice allí a partir del versículo 27, del capítulo 11, volvieron entonces a Jerusalén, y andando por el templo se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Mira, el relato bíblico nos inicia hablando de cómo estos hombres se acercan a Jesús para tratar de entramparlo. Jesús recibe esta pregunta de parte de ellos: ¿con qué autoridad hacía todas esas cosas que Jesús realizaba? Si Jesús respondía que las hacía con la autoridad del cielo, podían acusarlo de que era entonces un blasfemo, que eso era una ofensa contra Dios, y tenían entonces razones para poder quitarle la vida. Pero si Jesús decía que era algo que él mismo se había dado como autoridad, entonces se desacreditaba a sí mismo delante de todo el pueblo, y los escribas y fariseos tenían entonces ahora razones, motivos para decir que Jesús verdaderamente no era el Mesías. Era una pregunta con trampa, una pregunta que realmente requería de una respuesta muy sabia, y Jesús la dio. La respuesta de Jesús fue: miren, les voy a responder si ustedes me responden una pregunta. La pregunta sería: ¿ustedes aceptan el bautismo de Juan como bautizo del cielo o como bautizo del hombre? Básicamente era la misma pregunta, pero con otro ejemplo. Si los escribas decían que el bautizo de Juan provenía de parte de Dios, entonces Jesús podía llevarles al razonamiento de que entonces, ¿por qué no lo aceptaron? Y si los escribas y fariseos y ancianos decían que el bautismo venía de parte de Juan como hombre, entonces el pueblo podía írseles encima porque tenían a Juan como un verdadero profeta de Dios. Era una pregunta también bastante capciosa de parte de Jesús para los escribas, fariseos y ancianos. Y cuando ellos escuchan esto, entonces dice allí que le responden a Jesús: no sabemos. Y entonces Jesús de esta manera puede responder también a la pregunta de ellos diciéndoles: bueno, pues entonces yo tampoco les diré. Y allí, después de esto, en el capítulo 12, se nos narra entonces una parábola que parece muy conocida para nosotros, que nos muestra tal vez de cierta manera lo que se vivió, lo que se vio en los tiempos de Jesús. Dice el versículo 1: un hombre plantó una viña y la
la rodeó con una cerca, cavó un lagar y edificó una torre. Luego la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su tiempo envió un siervo a los labradores para recibir de estos del fruto de la tierra, de la viña. Pero ellos, tomándolo, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándolo, lo hirieron en la cabeza y también lo insultaron. Volvió a entrar otro y a éste lo mataron. Después envió a otros muchos, a unos los golpearon y a otros los mataron. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto por mi hijo. Pero aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo y la heredad será nuestra. Y tomándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? ¿Destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Ni aun esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Procuraban prenderlo porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándolo se fueron. El texto bíblico nos habla acerca de esta situación. Jesús les narra a través de una parábola la situación de ellos como líderes del pueblo de Israel en muchas ocasiones. Vemos que en el pasado Dios había enviado a sus profetas para advertir al pueblo de Israel acerca de la situación que vivían de apostasía, de idolatría. Les envía diferentes mensajeros, hombres, profetas, personas consagradas a Dios, que trataron de llevar nuevamente al pueblo de Dios en la dirección que Dios quería llevarles. Sin embargo, vemos allí al pueblo de Israel desviándose, matando a los profetas, apedreándolos, encarcelándolos y despreciando sus mensajes, sus advertencias. Y entonces dice allí el texto bíblico que el dueño de esta viña envía a su hijo. En pocas palabras, Dios envió a Jesús ahora a la gente de su época. Pero ¿qué iba a hacer la gente de su época? Iba a hacer lo mismo. Iban a despreciarlo, iban a quitarle la vida, iban en este caso a crucificarle. Esto no era un mensaje de parte de Jesús para condenarlos, no era un mensaje de parte de Jesús para señalarlos como aquellos que iban a hacer esto. Al contrario, era una amonestación de amor de parte de Jesús para ellos, para que de esta manera ellos pudieran aceptar a Jesús y aceptar ese mensaje que Jesús quería darles. Era un mensaje realmente de previo aviso acerca de lo que iba a ocurrir y para que de cierta manera ellos no fueran partícipes de aquella situación. Y vemos que muchos de ellos siguieron en esa conducta. El texto bíblico termina diciendo que procuraban prenderle, procuraban quitarle la vida, especialmente porque les hablaba de frente, les hablaba con esa autoridad de la cual ellos carecían. Pero muchos otros, vemos, incluso lo vamos a ver en la última parte de la lección, que muchos otros verdaderamente cambiaron y llegaron al punto de aceptar a Jesús como su Salvador. Entonces, yo creo que realmente Dios nos está advirtiendo, nos está haciendo un llamado amoroso a cada uno de nosotros para que volvamos a Él, para que tal vez dejemos aquellas situaciones de nuestra vida que nos están alejando de Dios, para que en este caso podamos verdaderamente aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Y aquí quiero aprovechar este espacio para hacer esta invitación. Si tú aún no has aceptado a Cristo en tu vida, hazlo. No te vas a arrepentir. Realmente será la mejor decisión que puedas haber tomado en tu vida. Vamos a la tercera parte del estudio, que lleva como título Deberes terrenales y resultados celestiales. Vamos a seguir analizando algunas controversias que Jesús tuvo con los escribas, fariseos y líderes de su época. Y vamos ahora al versículo 13 en adelante. Le enviaron algunos de los profetas y de los herodianos para que los sorprendieran en alguna palabra. Vinieron ellos y dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no?
¿Daremos o no daremos? Aparentemente era una pregunta en la cual ellos intentan mostrar, en este caso, ignorancia, al no saber si era lícito o no era lícito. Pero en realidad también era una pregunta para tratar de captar a Jesús en algún error, en alguna equivocación. Y es que si Jesús de igual manera decía que no era necesario dar tributo al Imperio Romano, pues se colocaba como enemigo del Imperio Romano. Pero si Jesús aceptaba que era necesario dar tributo en este caso, al Imperio Romano, pues se condenaba delante del pueblo también. Entonces, también es una pregunta capciosa y Jesús la reconoce y por eso les reclama y les dice, ¿por qué me tentáis? Pero les dice, miren, tráiganme una moneda, tráiganme específicamente un denario. Cuando lo hacen, Jesús entonces lanza una pregunta: ¿de quién es esta inscripción? ¿De quién es esta imagen? Y los escribas y los fariseos contestan: de César. Entonces la respuesta de Jesús es magistral, porque él les contesta: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mira, qué respuesta tan más impresionante. Y la verdad que fue tan asombrosa que termina diciendo la última parte del verso 17: y se maravillaban de él. La verdad, imagínate eso. Se quedaron sin palabras. Siempre me encanta saber que Jesús siempre tenía algo que responderle a los escribas y fariseos. Esa agudeza mental, esa sabiduría de parte de Jesús para saber qué decir y en qué momento decirlo. La verdad que es sorprendente, ¿no? Y eso yo creo que es solamente una muestra de que verdaderamente el Espíritu Santo estaba en Jesús, que verdaderamente el Espíritu Santo le mostraba lo que debía hacer o decir en cada circunstancia en la cual muchas veces fue probado. Y mira, la realidad es que Elena G. de White, en el libro El deseo de todas las gentes, en la página 554, menciona lo siguiente: Jesús declaró que ya estaban viviendo bajo la protección del poder romano. Debían dar a ese poder el apoyo que exigía mientras no estuviese en conflicto con un deber superior. Pero mientras se sujetasen pacíficamente a las leyes del país, debían en toda oportunidad tributar a su primera fidelidad a Dios. Por eso la respuesta de Jesús es impresionante. Lo que le corresponde al gobierno, debemos hacerlo. Somos, en este caso, como ciudadanos de un país, de una nación en particular, tenemos un deber para con esa nación. Pero también dice Jesús, pero también tenemos deberes para con Dios, siempre y cuando las leyes de este mundo no se interpongan, no en este caso se coloquen por encima de la ley de Dios, de nuestra fidelidad a Dios. Entonces debemos cumplir como buenos ciudadanos. Y eso creo que es importante, porque muchos cristianos consideran que tal vez hacer honores a la bandera es algo que es un pecado, que estamos idolatrando ese aspecto, pero la realidad es que no. La realidad es que tenemos un deber como ciudadanos de este mundo y mientras estemos en este mundo debemos también cumplir con ese deber. Creo que de cierta manera hasta este punto es también una muestra básicamente de que somos buenos cristianos, de que somos buenos ciudadanos cuando somos capaces en este caso de ser leales también a nuestros gobiernos, a nuestros gobernantes, pero siempre y cuando esas leyes, esos principios no estén por encima de las leyes y principios celestiales. Cuando eso ocurre, entonces ahí sí, creo que será el momento para tal vez decir, bueno, no voy a pagar más tributo al César, no voy a pagar más tributo a este mundo. Pero mientras eso no ocurra, debemos ser leales a ese aspecto. Y se presenta más adelante, a partir del versículo 18, otra segunda controversia. Se acercaron los saduceos que no creían en la resurrección y le preguntaron diciendo, le plantean un panorama, una situación que es básicamente un aspecto, de cierta manera yo creo hipotético, porque le dicen, mira, una mujer se casó con un hombre, su primer esposo muere y entonces la ley dice que esta mujer debería casarse con el hermano del que murió para que de esta manera pueda procrear. Y así lo mandaba justamente la ley,
para poder de esta forma proteger a la esposa que quedaba viuda, desamparada, ¿no? Era una manera para poder darle esa validez, esa manera de poder salir adelante. Y entonces el texto bíblico dice que los saduceos le dicen, pero mira, el segundo hermano también muere el tercero, se casa el tercero con ella y muere, y así pasan 7 hermanos. Y al final le dicen, ¿quién entonces va a ser el esposo de esa mujer? Y la respuesta de Jesús también es muy impresionante. Dice allí el versículo 24, erráis también en esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Los saduceos se distinguían justamente por lo que te mencionaba hace un momento, por en este caso negar la resurrección. Y cuando le presentan esta pregunta a Jesús, parece un tanto ilógico, porque ¿cómo es posible que le presenten una pregunta como esa a Jesús cuando ellos, la realidad es que no creían en nada de lo que le estaban preguntando a él? Pero Jesús les responde, y les responde a una pregunta e incluso les da en este caso una respuesta a una pregunta que ellos no se estaban planteando, pero que de cierta manera sí tenían en su interior. Y Jesús les responde, miren, hablando de la situación del casamiento, no se preocupen. Cuando haya resurrección no habrá casamiento, seremos como los ángeles. Esa respuesta de parte de Jesús tiene un significado muy peculiar, muy especial e interesante, ¿no? Abarca muchos otros aspectos de la vida futura del ser humano y Jesús deja claro muchas cosas también. No vamos a entrar tanto en detalle del estudio de ciertas palabras que pueden ayudarnos a entender aún más el texto, pero sí vemos allí parte de la respuesta de Jesús. Sin embargo, Jesús también agrega a su respuesta y les dice, miren, dense cuenta, y me encanta cómo Jesús los lleva a su propio terreno, porque les está mostrando en este caso en el aspecto de la ley de Moisés. Ellos citan la ley de Moisés dando como referencia lo que estaba permitido hacer cuando el esposo de una mujer moría y tenía más hermanos. Pero Jesús los lleva a ese terreno y les dice, miren, cuando Dios llama a Moisés en la zarza, Dios se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y la verdad que eso me encanta. Me encanta saber que tenemos un Dios que es un Dios poderoso, un Dios maravilloso, un Dios que verdaderamente es un Dios que da vida, que es un Dios de vivos y que es un Dios de personas que verdaderamente confían y creen plenamente en Él. Vamos a la cuarta y última parte del estudio de la lección de esta semana, que lleva como título No estás lejos del reino de Dios. Y mira, se centran específicamente en los versículos 28 al 34, donde un escriba se acerca a Jesús después de haberlo escuchado discutir con otros. Se acerca a Jesús y le hace una pregunta, pero no es una pregunta capciosa, no es una pregunta para entramparlo. Me encanta ver que es una pregunta muy sincera de parte de él. Él le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús responde con un texto que era muy conocido para ellos y para todos los judíos, para todos los pertenecientes al pueblo de Israel. Le dice en el versículo 29, el primer de todos los mandamientos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y ahora le dice en el versículo 31, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús le responde, al ver la sinceridad de este escriba, Jesús responde y le dice, mira,
El primer gran mandamiento es ama al Señor tu Dios y el segundo gran mandamiento es ama a tu prójimo. En esto se resumía básicamente la ley. La ley se resumía en estos 4 principios. Los primeros 4 mandamientos de la ley de los 10 mandamientos, en este caso estaba centrado en la cuestión del ser humano en su relación con Dios. Y los últimos 6 mandamientos de esta ley estaban centrados en la relación del ser humano con otro ser humano. Y entonces Jesús le responde clara y precisamente, y cuando el escriba escucha esto, le responde a Jesús en el verso 32, bien, Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y me encanta porque mientras el resto de los escribas y fariseos discutían, peleaban, trataban de entrampar a Jesús, este hombre con sinceridad, con amor hacia Jesús, en este caso se acerca a él y hace una pregunta sincera y reconoce frente a todos y frente al resto del pueblo que verdaderamente lo que Jesús enseñaba era real, era una verdad. Y entonces cuando Jesús escucha esto, le responde en el versículo 34, no estás lejos del reino de Dios. Pero mira, aquí nos lleva a un aspecto muy importante que nos plantea la lección. No estar lejos no significa estar dentro. Lo que el escriba todavía necesitaba era reconocer quién era Jesús y seguirlo, un paso adicional en el camino de la fe. El hecho de que no estemos lejos del reino de los cielos no significa que estamos dentro del reino de los cielos. Para poder estar dentro del reino de los cielos, la diferencia es que debemos aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Esto es lo que este escriba aún le faltaba hacer. Y la verdad que analizando un poco su historia, la Biblia no menciona su nombre, no dice mucha información de él y no vuelve a mencionar información acerca de él. Sin embargo, sí me quedo pensando y digo, ojalá que verdaderamente haya aceptado a Cristo en su vida, después de ver cómo entregó su vida por el ser humano en la cruz del Calvario. Ojalá que él haya sido sincero y haya aceptado a Jesús como su Salvador. La Biblia describe que muchos hombres, después de ver a Jesús crucificado, de resucitar, de escuchar la predicación en el Pentecostés de parte de los discípulos, aceptaron a Jesús como su Salvador. Y la verdad, ojalá que él haya sido uno de ellos y que en el cielo podamos encontrarnos con él y conocerlo. Pero mira, no pensemos ya en él, pensemos ahora en nosotros. Nosotros también debemos aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Debemos aceptarlo y así poder entonces estar no solamente cerca, sino principalmente estar dentro del reino de Dios. Y así entonces poder alcanzar la salvación. ¿Te gustaría aceptar a Jesús en tu vida? Vamos a orar. Querido Padre, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque a través de tu palabra nos has dejado lecciones prácticas también para nuestra vida. Tal vez preguntas, situaciones que se nos presentan en momentos de nuestra vida y que tú de alguna u otra manera te has encargado de aclararnos y de mostrarnos lo que el cielo espera de nosotros. Permite, Señor, que podamos entregar nuestra vida a ti y de esta manera poder pertenecer al reino de los cielos. Nos colocamos en tus manos y te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.